infinitas gracias además por la presentación, Gilberto. Eh, Esta es una serie de presentaciones que estamos haciendo dentro de las actividades que hace la red de investigación en manufactura digital, la red iberoamericana, que es el proyecto que llevamos en conjunto 7 instituciones, 7 expertos de España, México, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Chile y El Salvador. Eh, sí, estamos. Y por tanto, le voy contando de que esta segunda presentación viene de la mano de la inicial que hice, que era la que tenía que ver con eh, emprendimiento basado en diseño. No nos olvidemos, ¿ah?, que estamos hablando dentro de un enfoque principal proyectual, que es que cuando intervienen en un mismo proyecto conocimientos de ciencia, ingeniería y diseño, se obtienen nuevos productos, servicios y sistemas que utilizamos, y eso los utilizamos en diferentes ámbitos, tanto domésticos, públicos, industriales, y a este resultado les denominamos productos con especificaciones complejas. Y cuando hacemos ese proceso de vincular ciencia, ingeniería y diseño al desarrollo de un producto o un servicio que vamos a producir, necesariamente hemos tenido que pasar previamente por un ciclo de gestión tecnológica. Entonces, les voy a contar en esta presentación qué entendemos por gestión tecnológica en una pequeña y mediana empresa o industria y algunas distinciones, porque no es lo mismo asociar la gestión tecnológica directamente con lo que son las transformaciones digitales, las transformaciones tecnológicas o la industria 4.0 propiamente tal. El contenido que vamos a ver entonces, vamos a ver esta noción de gestión tecnológica, cómo es el paso a paso, la inteligencia, la vigilancia y la prospectiva, la transformación digital y la tecnológica, que es algo que es necesario distinguir dentro del proceso de gestión tecnológica, y algunas conclusiones o recomendaciones que les dejo como inquietud. Hablemos de gestión tecnológica. Vamos a separar en cualquiera pyme lo que son las actividades de gestión propiamente tal, de lo que es la tecnología y los medios de producción. Cuando hablamos de gestión, el término se refiere a un proceso de dirección efectiva que de alguna manera y coyunturalmente incide en variados procesos que una organización tiene. Por tanto, gestionar también va a implicar planear o planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar. Y por otro lado, está la tecnología, que la definimos como sistemas de conocimientos científicos y empíricos que, como estamos hablando de pymes, de pequeñas y medianas empresas o industrias, estos sistemas de conocimientos científicos y empíricos los vamos a motivar o los vamos a dirigir hacia la producción, por un lado, la comercialización y el uso final de bienes y servicios que fabricamos. Y dentro de esa tecnología que utilizamos, hay 4 divisiones que se las voy a explicar enseguida: el humanware, el orgware, el software y el hardware. Y tecnología y gestión van de la mano de un tercer pie en esta relación, que son los medios de producción. Con los medios de producción podemos producir, fabricar, valga la redundancia, productos, servicios y sistemas integrados. Y por tanto, los medios de producción pasan a ser recursos económicos, físicos, tecnológicos para la realización y la producción, y entre los medios de producción podrían incluirse los recursos naturales, por ejemplo, donde están el origen de los materiales,
los redes de transporte, de distribución, las energías, las fábricas propiamente tal, como artefactos, como dispositivos, y evidentemente las máquinas, las herramientas y el financiamiento. Ya, unir estas tres variables separadas, gestión, tecnología y medios de producción, implica llevar adelante de manera coordinada una óptima gestión tecnológica, para ser más preciso. Alguna precisión o distinción, porque lo vamos a relacionar más adelante con los ejemplos. Eh, eh, Hay ciertas denominaciones que están asociadas a la gestión tecnológica. Cuando hablamos de humanware, hablamos de recursos humanos de un sistema. Recuerde que yo puedo fabricar algo y las máquinas, la venta, la compra, la adquisición, etcétera, dependen de recursos humanos. Y mientras más complejo sea el producto que fabricamos, que es algo que le voy a denotar más adelante y que les hablo concretamente del enfoque proyectual, productos con especificaciones complejas, ese recurso humano o humanware tiende a ser más específico, más especializado y de alguna manera, lamentablemente, más costoso. Entonces, son recursos humanos, personas, que además en su actividad incluyen variables de diseño en experiencia e interfaz, que finalmente va a disponer hacia el usuario final de lo que fabricamos. Y en una organización industrial, social o comercial, eh, interactuamos con máquinas y herramientas que sin personas no sería posible aprovechar. Esto es claro. Y luego está el hardware, que son un componente estructural de un sistema tecnológico. Entonces sabemos que una pyme, pequeña y mediana empresa, o PYMI, que es un acrónimo que utilizamos en Redifadi para referirnos con mayor precisión a la pequeña y mediana industria o unidades productivas, el hardware es un componente estructural de un sistema tecnológico y especialmente está concebido para integrar al hombre, a las personas, con sus competencias profesionales y asegurar el funcionamiento completo y la interacción de esos elementos con otros sistemas. Recuerden solamente algo, yo podré fabricar algo, pero a lo mejor es otro sistema u organización la que comercializa lo que fabrico. Y luego está lo clásico que más conocemos, que es el software. Y en el software pasa lo siguiente. Hay un programa o conjuntos de programas de computación o datos, procesos, que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Un sistema informático, como un computador, está compuesto de hardware, que es la máquina propiamente tal, y un software, que no solamente está integrado, también tiene interfaz y en muchos casos, sobre todo en las actividades industriales, permite su programación. Por tanto, el software, de alguna manera, programado, es responsable de la ejecución de las aplicaciones necesarias para que un sistema opere correctamente. Y es distinto del hardware, porque el hardware pasa a ser la parte física de un ordenador o sistema informático o un sistema productivo. El hardware inicialmente en las primeras definiciones de los años 80 solamente estaba referido a los computadores y se consideraban sistemas informáticos solo esos. Pero hoy día sabemos que en una pequeña y mediana industria que fabrica algo, se integran estas cuatro condiciones. Por tanto, un hardware podría estar formado naturalmente por componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, físico-químicos e incluso biológicos, entre otros. ¿Ya? Esa es una necesaria distinción.
La gestión tecnológica es reconocida como una actividad que cruza dos grandes ámbitos, uno de conocimiento y otro práctico, porque son sistemas que integran los conocimientos con las prácticas relacionadas con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de una tecnología. Incluso Kant y Lamb, hace ya varios años, 1996, nos hablaba que esta actividad en tanto conocimiento y práctica que conocemos hoy día claramente como la gestión tecnológica es un sistema en tanto colección de métodos sistemáticos para gestionar procesos de aplicación de conocimiento y sobre todo extender el rango de actividades humanas y producir bienes y servicios. Entonces, si es un sistema que está integrado en una organización y que tiene humanware, orgware, software y hardware, va a implicar que de alguna manera podemos incluir actividades principales que están enfocadas obviamente que en la competitividad. Y ahí aparece entonces que dentro de las actividades clave de un proceso de gestión tecnológica al interior de una pyme está el poder monitorear, analizar y evaluar información técnica. Eso sería una competencia que las personas que desarrollan la gestión tecnológica al interior de una pyme deberían tener como competencia, obviamente. Y también otra de las actividades principales es evaluar tecnológicamente la organización. Recuerden que cuando ingresamos o ingresamos la variable o el requisito de es que necesitamos crecer o competir mejor, crecimiento y competitividad aumentada, vamos a tener que hacer diagnósticos entonces y vamos a tener que evaluar la tecnología de la organización que integramos. A partir de ese diagnóstico vamos a tener que planificar el desarrollo tecnológico futuro y evidentemente gestionar el financiamiento de dicho desarrollo. Y en este proceso, la gestión tecnológica tiene factores externos que son interesantes de comparar versus los factores internos. Dentro de los factores externos, las claves son es que yo debo relacionar mi existencia con el sector industrial al que pertenezco. Entonces, el primer nivel de comparación, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de envases y embalajes de cartón, lo primero que voy a tener que estar mirando, evidentemente, es el mercado, la política industrial y la integración al tejido productivo comercial y fiscal pertinente a mi rubro. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son las tecnologías asociadas? ¿Qué se está prefiriendo? ¿Qué se produce como tendencia? ¿Se acuerdan que los que estuvieron en la versión anterior de esta conferencia, hablábamos de que cuando estábamos en la cultura proyectual, no solamente teníamos que mirar el proyecto, también teníamos que mirar las tendencias. Por tanto, esa existencia de relación con el sector industrial no solamente me obligaría de alguna manera a mirar el grado de pertenencia que tengo, el grado de actualidad y el grado de tendencia en la que estoy con mi organización productiva. Pero además, la gestión tecnológica tiene un factor interno que de alguna manera realizar una adecuada gestión me va a permitir vincularme directamente con la performance de la organización, o sea, el rendimiento que estoy teniendo. Porque muchas veces queremos ser más competitivos, pero no miramos tal vez que la tecnología que tengo a lo mejor no me permite ser tan competitivo como quisiera. Y de la misma manera, habrían capacidades en el interior de mi organización que yo tendría que, con una adecuada gestión tecnológica, estar permanentemente mirando porque pueden ser las que permiten esas capacidades interiores
justamente el aumento de la competitividad y el crecimiento. Ahora bien, cuando analizamos esto, habría que necesariamente implicarnos en una práctica metodológica tecnológica. Y eso básicamente, me ha tocado estudiarlo, es un enfoque que está integrado basado en conocimiento. Esa es la primera premisa. O sea que si no estudiamos lo que está pasando, difícilmente podemos dar una respuesta adecuada. Y por tanto, esos conocimientos que voy a estudiar son extensivos al ecosistema en el que se está inserto como organización. ¿Se acuerdan que en la versión anterior, si alguien no tiene la publicación anterior que hicimos en este mismo curso, me la puede pedir al final a mi correo electrónico, hablábamos que las organizaciones que integramos pertenecen a ecosistemas que tienen 6 grupos de actores principales: los fomentadores de la investigación y el desarrollo, la cultura proyectual, hasta el campo específico de los clientes. Es decir, que cuando queremos hacer una gestión tecnológica eh, que tienda a la perfección, de alguna manera debemos integrar un grupo de multidisciplinario con capacidades críticas. O sea que no bastaría mirar la tecnología solamente desde una posición disciplinar o campo particular. ¿Por qué? Porque al plantear soluciones estructurales a cada problema enfrentado, las soluciones, y esto es algo que es bien concluyente y que está basado en las investigaciones que realizo, las soluciones planteadas deben tener, por un lado, algún grado de innovación y, lo que es más importante, ser menos costosas y más efectivas para la organización. Por tanto, cuando hacemos gestión tecnológica, tenemos que mirar atentamente 3 grupos de tecnologías, siempre considerando el ecosistema en el que estamos integrados. Una, que hay tecnologías emergentes que señalan la emergencia y convergencia de nuevas tecnologías. Emergencia, no de urgencia, emergencia, porque emergen, surgen. Y aquí, por ejemplo, algunas de las tecnologías emergentes para la producción son, por ejemplo, la realidad aumentada y virtual. Esa es una. El hogar o la industria conectada, la nanotecnología y algo principal de uso común hoy día, el Big Data y blockchain. Pero también, si estas son emergentes, hay tecnologías que podríamos considerar innovadoras y que normalmente son percibidas y aplicadas como modelos de adaptabilidad y cambio disruptivo aplicado en servicios y productos. Y dentro de las tecnologías innovadoras aparecen resultados principalmente, y esos resultados son, entre otros, los medicamentos personalizables, por ejemplo, el dinero digital o Bitcoin, la constelación de satélites para mejorar las comunicaciones, y en el último tiempo, a pesar de que tiene más de 20 años de desarrollo, la computación cuántica, o sea, la maximización de la velocidad del procesamiento de datos. Y también están las tecnologías que están establecidas, que ya están instaladas, que por tanto son procesos y servicios de información y comunicación, principalmente, que de alguna manera utilizamos cotidianamente y ni siquiera lo cuestionamos. Ahí está, por ejemplo, la clásica banda ancha de Internet, que nos permite conectarnos simultáneamente en línea y yo poder hablarles desde Santiago de Chile. Las compras online, que en modo pandemia en todos nuestros países se aceleraron a un nivel máximo, y otras tecnologías establecidas como trámites de servicios digitalizados. Pues aquí en algunos países, yo si necesito un certificado de nacimiento,
Ya no tengo que ir a una oficina pública a pedirlo, lo hago en línea. Algunos de nuestros estudiantes universitarios que están presentes probablemente para inscribir una asignatura lo hacen desde una aplicación en su teléfono. Y un conjunto de hardware y software que ya, pero está sumamente establecido, es el computador personal. Entonces, hay actividades de gestión, esta es una primera conclusión, un mapa para que usted entienda en qué lugar va a estar. Hay actividades de gestión tecnológica genéricas y o universales. Esta matriz relacional de actividades esenciales de la gestión tecnológica la desarrollé para explicar claramente que cuando yo separo la explicación entre cuestiones de gestión tecnológica y de medios de producción, entonces es muy útil ver las actividades esenciales en ese mismo grupo de tres condiciones. Entonces, si hablamos de actividades de gestión tecnológica sobre la gestión, ahí va a estar el monitoreo, análisis y prospectiva tecnológica. Ya le voy a explicar lo que es prospectiva. La planificación del desarrollo tecnológico, el diseño de la estrategia del desarrollo tecnológico y evidentemente la gestión de proyectos de investigación y desarrollo que lleva a cabo esto. Pero cuando gestionamos tecnología y hacemos estas actividades sobre la tecnología misma, tenemos 5 condiciones que hay que atender. La identificación y evaluación y selección adecuada de la tecnología, que para una pequeña industria o mediana industria, una pequeña y mediana empresa, es trascendental ese proceso de identificación y evaluación y selección adecuada de la tecnología, porque muchas veces no tenemos tanto capital disponible para comprar toda la tecnología que necesitamos. Por tanto, tenemos que evaluar muy bien y seleccionar adecuadamente dónde va a estar el territorio de inversión. Y de la misma manera, cuando queremos crecer, por ejemplo, y ser más competitivos, de alguna manera tenemos que entender que hay una adaptación e innovación tecnológica que podría llegar a afectarnos o podría llegar a ser un gran beneficio para la competitividad y crecimiento. Y de la misma manera, sobre la tecnología, habría que evaluar o negociar adecuadamente la adquisición, incluyendo la comercialización y evidentemente que el patentamiento de productos y procesos. Habría que atender a la protección industrial intelectual. Y cuando habláramos de medios de producción propiamente tal, algunas de las claves son la financiación del desarrollo tecnológico, porque cómo lo hago, cómo lo financio, la selección y capacitación de asesores y operadores, y el suministro y evaluación de información técnica, aunque las fronteras entre estas tres categorías son bien permeables, ¿ah? Porque uno tendería a pensar es que negociación y adquisición y contratación tiene que ver más bien con los medios de producción. Sí, claro, el conjunto completo tiene que ver con la gestión tecnológica. Ahora bien, cuando hacemos gestión tecnológica en una pyme o en una pymi, pequeña y mediana empresa o industria, de alguna manera, si bien existe un paso a paso, que yo podría decir esto, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto, quinto, sexto, en rigor lo que uno hace es que está haciendo simultáneamente estas 6 actividades. Por un lado, inventariar, o sea, colectar, recolectar, investigar qué tecnologías están disponibles a nivel global en el segmento en el que estoy. Acuérdense, lo que implica evidentemente cuáles son las tecnologías dominadas por la empresa y que constituyen su patrimonio tecnológico. Recuerden que la buena mano de obra también sería un recurso tecnológico y podríamos ir desde baja tecnología hacia alta tecnología, considerando que lo que hemos podido visualizar a lo largo del trabajo de nuestra red de investigación, la red iberoamericana de fabricación digital, que integramos junto a Gilberto Carrillo, que es el ingeniero coordinador,
vendría siendo mi jefe, propiamente tal, de alguna manera hemos visto en los viajes por la Iberoamérica que nuestras pequeñas y medianas empresas e industrias, algunas, la mayoría, todavía están en el nivel 2.0. Algunas transitan al 3.0 y una minoría está en lo que se llama la industria inteligente o industria 4.0. Ya, luego tendríamos que vigilar. La vigilancia tecnológica es una cuestión trascendental de la gestión tecnológica, porque ahí yo voy a observar la evolución de la tecnología, pero debo sistematizar las fuentes de información. También debo vigilar la tecnología de mi competidor, porque cuando yo quiero crecer y competir, tengo que mirar contra quién lo voy a hacer, identificando evidentemente los impactos posibles que tal o cual evolución tecnológica podría tener en nuestra organización. Y eso significa que luego de inventariar y vigilar, también debo evaluar para determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio, estudiando evidentemente las posibles estrategias de innovación a identificar como posibilidades incluso de alianzas estratégicas. La integración. Podríamos decir que este famoso concepto ya instalado de la economía circular o integración de procesos productivos sustentables son un espacio de posibilidad de alianza estratégica que si yo lo manejo adecuadamente desde la gestión tecnológica que realizo, puede ser muy útil al propósito de mi crecimiento y competitividad. Y por tanto también debo enriquecer mi actividad. ¿Y cómo lo voy a enriquecer? Diseñando estrategias de investigación y desarrollo, priorizando las tecnologías emergentes o claves para el rubro en el que estoy, obviamente tener una política o estrategia de adquisiciones, de definición de productos en conjunto o alianzas y encontrar o definir adecuadamente el financiamiento. Pero cuando logro efectivamente estos primeros eh, cuatro etapas, que como les digo yo no necesariamente están en una secuencia, entonces viene un espacio de asimilación. Yo tengo que asimilar y actuar en la explotación sistemática del potencial tecnológico va a implicar que cada proceso de gestión tecnológica, incluyendo la transformación o digital o tecnológica, que les voy a contar exactamente qué es lo que es, porque la gestión tecnológica es un proceso y la transformación digital o la transformación tecnológica pasan a ser un resultado del proceso. Y por tanto, en ese intervalo entre la gestión tecnológica y la transformación, voy a tener que capacitar, documentar, desarrollar y gestionar eficientemente los recursos que dispongo. Y finalmente está el escenario de la protección, que la tecnología de la empresa, a través de una política de propiedad industrial e intelectual, debe ser pertinente a lo que hago. Entonces, la tecnología es una herramienta que está vinculada con todas las actividades que una empresa tiene y puede la gestión tecnológica entonces como resultado en procesos de transformación digital o tecnológica van a incidir finalmente en el diseño del producto que fabrico o en el desarrollo del software que utilizo, en el envase en el que va mi producto o servicio, en la capacitación de los recursos humanos, humanware, el almacenamiento del contenido, el desarrollo del personal, el marketing o mercadotecnia, la motivación personal e institucional, el manejo sobre los materiales, el transporte, la administración de la oficina y un largo etcétera. Es decir, que la gestión tecnológica bien aplicada, que como resultado genera la transformación digital o tecnológica, de alguna manera está vinculada a un sinnúmero de actividades que ya realizamos. Veamos entonces una particularidad de la gestión tecnológica, que es la condición de inteligencia, vigilancia y prospectiva, que es un tema esencial. Eh,
tiene aplicación la gestión tecnológica y tiene aplicación en tres enfoques de gestión que yo los considero particulares y que obviamente la experiencia desde ya hace muchos años en el rubro, en distintos países y contextos industriales, son claves como conjunto estratégico, porque son visiones o enfoques muy precisos para reunir un estado o condición tecnológica. Y ahí lo que me ha tocado investigar es que esto debe considerarse como una estrategia tecnológica a seguir por la organización, partiendo por la identificación de tecnologías críticas o claves que se dominan y en la robustez de dicho dominio. O sea que yo solo hago gestión tecnológica a partir de lo que ya sé tecnológicamente y sobre el cual tengo un dominio. Es decir, que la gestión tecnológica la voy a aplicar a partir de estos enfoques de inteligencia, vigilancia y prospectiva como aumentador de mi dominio y como aumentador de la robustez que dicho dominio tengo en tal o cual o campo tecnológico. Entonces, por un lado está lo que se llama la inteligencia tecnológica, la que opera como un escenario principalmente de autoevaluación. Es una evaluación de la competitividad y el potencial tecnológico propio, la capacidad de cambio que tengo, la capacidad de adaptación o flexibilidad ante el desafío de la competitividad y el crecimiento. Esa es la inteligencia. La vigilancia es un estar alerta, es un llamado de atención permanente. La vigilancia tecnológica funciona como un análisis del potencial tecnológico propio. O sea, la posibilidad que tengo, el margen que tengo a partir de mi core tecnológico, el margen que tengo de crecimiento. Y eso me va a permitir, cuando la realizo, afrontar una nueva estrategia de desarrollo que está basado en la capacidad de movilizar recursos tecnológicos, evidentemente que hacia necesidades del mercado, teniendo en cuenta a los competidores. Yo no puedo seguir un proceso de transformación digital o tecnológico si no estoy considerando que lo que haré finalmente redunde en dar respuesta a la necesidad del mercado y también dando respuesta al competidor que tengo. Y ahí aparece la tercera clave, que es la prospectiva, una actividad de anticipación. De alguna manera, ese proceso sistemático me permite analizar el estado actual y las perspectivas de progreso científico y tecnológico que están existiendo en el área en la que estoy, que de alguna manera y estratégicamente las considero como un desarrollo para mi organización productiva hacia el futuro. Entonces, en la prospectiva, no solamente tendré que analizar la tendencia de cambio tecnológico, en la prospectiva también voy a tener que analizar la demanda y la necesidad que el usuario o cliente final de lo que fabrico o vendo esté teniendo. Eso es bien importante. Entonces, cuando hacemos gestión tecnológica y aplicamos inteligencia, vigilancia y prospectiva, la clave es relacionar lo siguiente. La inteligencia lo voy a relacionar con un diagnóstico, la vigilancia incluso lo voy a relacionar con un estado de protección y la prospectiva lo voy a vincular con un escenario de anticipación. Eso sería una cuestión muy importante. De ahí entonces que la transformación digital o la transformación tecnológica, al parecer, serían entonces resultados de la gestión tecnológica. La transformación digital se define como la integración de nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de funcionar. Ojo, no solo es la forma de fabricar, es la forma de funcionar, es más allá. Y eso significa
que el objetivo que se va a tener va a ser evidentemente optimizar procesos, mejorar competitividad y entregar un valor añadido a mis clientes. Tiene algunas ventajas. La transformación digital proporciona una capacidad de respuesta rápida en un entorno cambiante, dependiendo de los rubros en los que se está. Hay algunos que son cambios dinámicos y en otros son cambios turbulentos. O sea que la relación entre necesidad, demanda del usuario puede ser demasiado acelerada para la capacidad que tengo yo de dar respuesta a esa necesidad o demanda. Otra ventaja que tiene la transformación digital es que ofrece evidentemente nuevas oportunidades de negocio, principalmente gracias al análisis de datos. Y evidentemente que mejora la experiencia del cliente y la relación con la marca que tenemos. Pero tiene claves que hay que atender. Hay que impulsar una forma de trabajo productiva y flexible que ayude a retener el talento de las personas que están con nosotros. O sea que al humanware, a las personas que están involucrados, hay que darle las mejores condiciones para que realicen y demuestren y pongan en valor todas sus capacidades y experiencias y competencias. Al mismo tiempo que debe fomentar un liderazgo innovador con capacidades de aportar ideas nuevas, conociendo al cliente mediante la gestión eficaz de los datos. Por eso el Big Data pasa a ser una cuestión trascendente. Y aquí hay una cosa interesante, que hay una gestión de cambio en esto. Cuando trabajamos la gestión tecnológica enfocada a la transformación digital como resultado, recuerden que son la forma de funcionar, no la forma de fabricar, implica una mentalidad abierta a la renovación. La transformación digital hay que considerarla como un proceso que no debe ser caótico ni traumático, solo es necesario y debe hacerse pensando en las necesidades futuras, tanto desde el ambiente interno como el ambiente externo, donde están mis clientes o usuarios. Aquí unos ejemplos clásicos de transformación digital que hoy día estamos asistiendo. Del punto de vista del humanware, la atención de público en línea, por ejemplo, o estas empresas que ofrecen televigilancia. Ahí estamos hablando entonces en que las personas están integradas en un sistema donde hay funciones, procesos y productivos, pero las personas son el centro de la transformación digital. ¿No? O sea que piensen ustedes que solamente en el caso de la atención de público en línea, a las personas nos molesta hablar con los robots o los bots que se llaman. Queremos que alguien nos atienda. Del punto de vista de las organizaciones o el hardware, uno de los procesos de transformación digital que hemos visto de manera agresiva, recuerden que se puede ser dinámico, agresivo y turbulento en estos cambios, un cambio agresivo que se ha dado por obligación en estos años y medio de pandemia mundial es la docencia en campus virtuales. O sea que no solamente los profesores como Gilberto y yo tuvimos que dar eh, eh, de alguna manera cambiar nuestras prácticas pedagógicas para hacerlo en línea, sino que las instituciones también tuvieron que cambiar. Y dentro de eso, una cuestión que se validó en esta época de pandemia es que el trabajo remoto no era tan ineficiente como se pensaba. Recuerden que nosotros tenemos una cultura latinoamericana, que al jefe o la jefa la vemos como el papá o la mamá, y somos muy dependientes del supervisor. Y pensábamos que por nuestra condición de idiosincrasia el trabajo remoto podría no ser tan eficiente, pero ahora en esta coyuntura sí se probó. Otra proceso de transformación digital importante a nivel de software. Es decir, que el software ya no es algo que solo está en un computador, ahora aparece como una aplicación telefónica. Y eso significa además que cuando interactuamos en línea con aparatos telefónicos o tablets sumamente conectados,
de alguna manera se construye una data pública, una big data pública a la que todos tenemos acceso. Y otro gran ejemplo de transformación digital que hoy día está instalado a nivel de hardware son los phablets o esta mezcla entre teléfono y tablet. Y otro también muy desarrollado son los smartwatch o los relojes inteligentes integrados con 2 o 3 equipos en el hogar que tenemos. ¿Ya? Eso es transformación digital. Es algo distinta de la transformación tecnológica o cambio tecnológico, pues tiene como referencia principalmente nuevas tecnologías. Recuerden que hay tecnologías emergentes y hay tecnologías instaladas y hay tecnologías innovadoras. Acuérdense. Y eso significa que estas referencias, estas nuevas tecnologías, a las formas de uso que le damos, a las nuevas reglamentaciones y nuevos productos derivados de la tecnología, lo debemos considerar como un proceso temporal y acumulativo. ¿Qué significa que sea un proceso temporal y acumulativo? Que la transformación tecnológica es incremental. Yo voy a ir agregándole más o mejor tecnología a mi historia productiva y por tanto va a incrementar la habilidad de los grupos o colectivos para resolver sus propios problemas sociales, económicos y culturales e incluso ambientales. Pero esta transformación tecnológica ha provocado 3 cosas. Una modificación sustancial de los modos de vida de las personas, la relación que tenemos con otros. La tecnología se ha domesticado, pero se ha acelerado un abismo generacional. No es lo mismo un dueño de una o propietario de una pequeña y mediana empresa de 30 años y un dueño o propietaria de una pequeña y mediana empresa de 70 años. Eso hay que ser claro y tajante. Es así. La gestión tecnológica y la transformación tecnológica y o digital, al parecer, se vive en aquellos que son nativos digitales. Me recordaba hace un tiempo atrás el profesor Mauricio Gómez, ingeniero de allá de la Universidad Don Bosco, que está muy interesado y trabajando en los Smart City. Me dijo, no te olvides, me dijo que la Internet ya tiene 35 años. O sea que hay emprendedores de 27 años que nacieron con Internet, a diferencia mía que tengo 55, que yo fui a la universidad y no habían computadores. Así nomás, computadores para estudiar. Digamos. Entonces, esa es una brecha generacional. Luego está un cambio o transformación tecnológica a nivel de medios. Hay una ruta agresiva hacia nuevos medios de comunicación. Los medios tradicionales, como la televisión abierta, el diario y la radio, entraron, como decimos aquí en Chile, a cooperar y retirarse del escenario masivo. Y hay una modificación también sustantiva en los procesos de estudio y trabajo. Y hay un cambio, por tanto, en la relación que tenemos con las ciudades mismas. Pero desde el punto de vista de la gestión del cambio, las 3 variables esenciales son las mismas que la de la transformación digital. ¿Ya? Entonces, hay un nuevo ejemplo de transformación tecnológica. A nivel de humanware, la domotización de la vida. Ese sería un cambio sustantivo a la vida de la persona. Los medios de pago renovados o la compra en línea. Eso sería algo que nos cambió la vida a las personas. Desde el punto de vista de las organizaciones, empiezan a existir nuevas organizaciones virtuales. El e-college, por ejemplo. O empresas que son solo digitales, literalmente. A nivel de software, aparece la convergencia informática. O sea que el software de mi teléfono está integrado con el software de mi computador y está integrado por Bluetooth con el software de mi impresora.
hay una convergencia en ese sentido. Es más, se puede integrar con otros fenómenos también productivos. Una gracia del Smart City es la convergencia informática. Los datos se hacen públicos y circulan. O sea, hay un fenómeno de integración. Y del punto de vista del hardware, una transformación tecnológica agresiva que estamos viendo hoy día es el auto eléctrico, la bicicleta eléctrica, el scooter eléctrico y otras variables nuevas como el hogar inteligente o el hogar solar o el hogar sostenible. Entonces, hay ejemplos de transformación tecnológica que no son exactamente los mismos que la transformación digital. ¿Ya? Entonces, entremos en la discusión y en las directivas o conclusiones. Primero, en una pyme sobre el proceso de gestión tecnológica, claves que hay que considerar. Hay que prepararse, hay que estudiar y hay que anticiparse. Porque si usted está en el tercer grupo de brecha generacional, los mayores de 60, está en problema ante un competidor empresario de 30 años. Está en problemas o va a estarlo. No hay que tener temor al cambio. Esa sería otra de las claves en esto de la gestión tecnológica. Y no criticarla, sino que colaborar con su entorno, porque lo importante no es la acumulación de información, sino que en la gestión tecnológica lo importante es la capacidad de obtener esa información. Esa es la clave. Esa es la clave. Sobre el proceso mismo de gestión y cambio, dos cosas clave. No basta buscar la información, aunque es la clave obtenerla. La clave es tratarla y utilizarla en las decisiones que sean inteligentes. Por eso existe la inteligencia tecnológica. Y habría que también, en el escenario en el que estamos, de superabundancia de información, podría pasarnos que pasemos por alto las señales claves que permiten anticipar el devenir y los cambios. Hay que tener entonces la capacidad de la selectividad de la información. ¿Alguna recomendación general? Debemos tener una actitud proactiva hacia los cambios y generar los escenarios futuros más deseables. Esa sería una cuestión importante. La gestión tecnológica es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Eso es, ¿ah? Que puede mejorar sensiblemente el grado de acierto y aumento de la competitividad y crecimiento. Y también la gestión tecnológica proporciona una referencia ante los posibles escenarios tecnológicos en que las organizaciones se verán inmersas en el futuro cercano. Ese es un tema clave. Les dejo unas preguntas para reflexionar. ¿Ah? Eh, ¿Cómo están mis conocimientos? Los de ustedes, evidentemente. ¿Cómo se aumenta la competitividad de mi entorno? ¿Cómo lo logro? Entonces tendría que mirar mi entorno. Y finalmente, ¿cuáles son los vectores de mejora que puede darme la gestión tecnológica? ¿Qué espacio de mejora podría darme? Con eso termino. Muchísimas gracias. Está mi correo electrónico ahí disponible, femaldon@uchile.cl, si usted desea después hacerme una consulta o desea pedirme esta presentación. Con eso dejo de compartir entonces y pasamos a conversar con Gilberto. Ah, qué bien, claro que sí, muy bien. Claro, gran tema porque fíjate cómo antes cuánto costaba hacer el trámite, por ejemplo, para abrir una cuenta. Había que ir a la sucursal, hacer la fila y ahora muchos bancos ofrecen cuentas en línea, o sea, ni siquiera hay que ir al banco a ninguna cosa. De hecho, cada vez se va menos al banco.
Un ejemplo interesante, que me ha tocado ver hace un par de años aquí en Chile. En los bancos, que antes, por ejemplo, sucursales que tenían 20 cajeras o cajeros, ahora tienen 5, porque cada vez se ha observado, va menos gente a hacer trámites al banco, cada vez son más en línea. Y eso que era una tendencia que se venía dando, ahora con la pandemia se aceleró agresivamente. Perfecto. También pregunta si consideras que el marketing digital es necesario actualmente para la supervivencia de las pymes. Sí, señor, le puedo dar un gran ejemplo que acabamos de terminar de desarrollar hasta la semana pasada. En Chile existe FOSIS, que es un organismo del Estado que apoya el emprendimiento en la base social. Eso significa que un emprendedor o una emprendedora participa de talleres de formación y cada vez que lo hace recibe a cambio alrededor de $500, 2 o 3 veces al año, para invertir en su propio emprendimiento. Pero una cosa que vimos ahora específicamente es que el vendedor de base de pirámide, el emprendedor de base de pirámide, y con esto respondo la pregunta específica de marketing digital que plantea Marco. Una de las cosas clave es que no solamente tienes que hacer marketing digital, también tienes que acceder a un marketplace, a un mercado virtual. Y sucede que estos emprendedores de base pirámide no tienen los recursos. Por tanto, el Estado en Chile creó esta plataforma de un mercado virtual para emprendedores de base pirámide, que es una réplica de algo que ya existe en México, que se llama Mi Tienda Virtual. Pero resulta que aquí viene la respuesta clave. No bastaba con poner en exhibición la tienda y los productos. Tuvimos que desarrollar junto a otros tutores y profesores una serie de cursos para estos emprendedores, justamente para aprender a comunicar, a tener estrategias de comunicación en el mundo virtual que son distintas de las tradicionales. Entonces, marketing digital pasa a ser muy necesario en la supervivencia de la pyme, muy necesario, porque la pyme no tiene acceso al marketing tradicional, que es más costoso. En cambio, el marketing digital, que tiene harto menor costo económico para un emprendedor y sí tiene muchos recursos gratis disponibles en Internet, pasa a ser entonces esencial, pero no están desarrolladas todas las capacidades en el PYME. Por dos variables, fíjate que ya la medimos en este proceso que partió en marzo y acaba de terminar hace una semana. Medimos dos cosas clave: el corte de edad del emprendedor. El sub 35, menor de 35 años, nació con Internet, tiene las tecnologías digitales súper instaladas, se comunica, participa en redes sociales y le es más fácil hacer estrategias de comunicación y marketing digital. Luego tenemos un segundo grupo, los de 35 a 55, incluso 60. Ahí estamos con Gilberto, lamentablemente, en ese rol. Que nosotros estudiamos en la escuela, en el colegio y en la universidad sin mucha tecnología e informática. Esa es la verdad. Y por tanto, en el camino profesional nos fuimos reacondicionando. Y después hay un grupo mayor a 60 que realmente le cuesta. Entonces, si bien es cierto, el marketing digital es muy importante porque permite llegar a menor costo a los clientes, hay que desarrollar esas capacidades que son distintas para esos tres grupos, sub 35, sub 60 y más, que es el tercer grupo. Magnífico. Hay una pregunta de Pamela Cruz que nos dice, ¿considera que la brecha generacional en cuanto a tecnología terminará haciendo obsoletas las empresas tradicionales? Sí y no. Yo he visto lo siguiente, sí y no. ¿Por qué le digo sí y no? Porque efectivamente existe esta brecha que yo les comento, sub 35, sub 60 y el tercer grupo es 60 y más. Pasa lo siguiente, esa obsolescencia solamente se da si es que el individuo no es capaz de adaptarse al cambio. Porque yo conozco personas de 75 años, emprendedores, muy a caballo de las tecnologías digitales y el marketing digital. O emprendedores de más de 60 años que
emprenden a esa edad, pero son sumamente tecnológicos. Entonces, la respuesta es sí, que efectivamente podría dejar obsoletas ciertas prácticas empresariales tradicionales solamente cuando las personas no se adaptan al cambio, no importa su edad. Les es más costoso a algunos por edad. Y no podría ser necesario que se hagan obsoletas solamente, obviamente, si es que esa capacidad de adaptación es más rápida que la edad que se tiene, básicamente. Me recuerda la experiencia que estaba trabajando Marco, es el profesor Valdivia de México, Marco de Nicaragua, y Roberto Gómez sobre manipular robots a distancia, ¿recuerdas? Exactamente. Entonces, ahí tenemos entonces que obviamente cuando hablamos de la gestión tecnológica sería un proceso y eso aplicaría en transformación digital o tecnológica. Entonces, la robótica a distancia mezclaría dos ámbitos que son resultantes de la gestión tecnológica. La transformación digital, el manejo a distancia, con la robótica, que sería una transformación tecnológica local, donde está el robot. Pasa el mismo caso que pasa con la cirugía a distancia que se está dando como efecto hoy día, que el médico está en un hospital distinto de donde está el operado. Donde está donde está el enfermo, digamos, ahí siendo atendido. Y eso se da. La telemedicina, entonces, sería un gran ejemplo de esa misma práctica que está llevando adelante Mauricio, Leonardo y Marco, justamente, porque es un cambio tecnológico, es decir, teleoperación o teleproducción, que sería un cambio interesante y muy valioso porque ayudaría, por ejemplo, en algunos casos, a hacer traspaso de conocimiento, transferencia tecnológica de un lugar a otro sin la necesidad de trasladarse. Entonces, hay ventaja ahí, en ese sentido. Bueno, no hay otras preguntas en el chat, así que no me resta más que agradecerte el apoyo que siempre nos brindas incondicional. Y bueno, esperamos tener otra conferencia el próximo mes. Exactamente, estaba tratando de acordarme cuál era el tercer tema, porque eran tres temas. Tuvimos la primera que era en torno a la cuestión proyectual, el emprendimiento basado en diseño, hoy día gestión tecnológica, y en un mes aproximadamente viene entonces el tercer tema, pero ya me acordaré y obviamente se los comunicaremos a todos los participantes. Magnífico, Félix. Así que no me queda más que agradecerte tu tiempo, agradecer ahí tus conocimientos, tu experiencia y nos vemos en otra oportunidad. Muy bien. Feliz día. Muchas gracias. Quedó mi correo electrónico en el chat de YouTube, por si alguien necesita la presentación, me la pide. También la tiene Gilberto, que ya se la mandé en la mañana temprano. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.